Algo importante a resaltar es que todo el equipo en su conjunto es responsable de establecer una relación terapéutica con el paciente y la familia. Esto no es solamente el papel del psicólogo o del trabajador social, sino de todo el equipo. ¿Y cómo se establece una relación terapéutica? La relación terapéutica se establece a través de una escucha empática, que yo les diría es escuchar no solamente con el oído, sino con todos los sentidos. Es escuchar a la persona y escuchar los silencios y la historia detrás de la persona. Darnos el tiempo para conocer lo que está haciendo la experiencia para esta persona que está en la situación más vulnerable que podamos imaginar. No apresurar conclusiones, no decidir nosotros qué es lo que ella quiere y necesita, sino preguntarlo. Permitir la expresión de las emociones. Me doy cuenta que a veces hay quienes se sienten incómodos cuando hay enojo, cuando hay miedo, cuando hay tristeza por parte del paciente o de la familia. Sin embargo, en la medida en que permitimos la expresión honesta y abierta de lo que están sintiendo, fluye mucho más fácil y nos permite entender también lo que está pasando y saber sobre todo que es normal, que es natural sentir una gran cantidad de emociones que a veces pueden ser ambivalentes y que el enojo no necesariamente está dirigido para con algún miembro del equipo, sino para la situación misma. Decía, escuchar la historia detrás de la persona y no solamente del paciente, sino también de la familia, que está significando para la familia saber que su ser querido, su madre, su esposa, su hija, está muriendo. Para lograr esta relación terapéutica, entonces, tenemos que ser flexibles. Tenemos que respetar, aunque no estemos de acuerdo con las decisiones que ellos opten. Sí asegurarnos que están suficientemente informados y que la información ha sido bien comprendida. No lo imaginemos, no lo supongamos, preguntemos. Al final de cualquier encuentro con la familia, con el paciente, tratemos de hacer un resumen para asegurarnos que el paciente y la familia han comprendido y que nosotros también hemos entendido qué desean y qué necesitan para finalmente aceptar las diferencias, aceptar las opciones por las que hayan optado. Las necesidades más comunes de la paciente normalmente cuando hay hijos es la certeza de que sus hijos estarán bien. Mucho más si los niños son pequeños, pero aunque sean adultos, será una de las preocupaciones fundamentales de la madre. El alivio del dolor, ya lo habíamos dicho antes, el no estar sola, el seguir sintiéndose parte de su mundo. Alentarlos a permitir que la paciente haga lo que la energía que tenga le permita. Sabemos que la fatiga es uno de los síntomas que se presentan con mucha frecuencia. Y sugerirles que esa energía que resta la utilicen en lo que les dé más sentido, en que les haga sentir que siguen estando vivas, sería lo importante. Ser respetada en su intimidad y saber que no es culpable ni de su enfermedad ni de su muerte próxima. Desafortunadamente, encontramos en internet, en algunos sitios que no son serios, incluso muchos libros que hablan sobre las emociones negativas, y las entrecomillo, producen cáncer. Y esto no solo no es cierto y no tiene ninguna base científica, sino que ha resultado ser un factor que, aunado a la enfermedad, provoca un sufrimiento enorme en la paciente porque se pregunta, ¿qué hice para tener esta enfermedad? ¿Cómo puedo cambiar para aliviarme? Entonces, reforzar
que la enfermedad no ha sido provocada por una conducta inadecuada, porque se tenga resentimiento, porque sea una persona enojona, porque tenga ira. Esto son parte de los mitos que hacen del cáncer una enfermedad tan temida en nuestra época. Hacia el final de la vida y cuando el paciente está más débil y más ensimismado, que pasa más tiempo dormido, es una fase como de preparación donde ellos se van desapegando de todo lo suyo, y la familia es quien en este momento necesita mucho más de nuestro apoyo. No sabe muchas veces cómo comunicarse con el enfermo, porque quizá el enfermo, como decíamos, está débil y adormilado y responde poco o habla poco. Sin embargo, el ayudar a la familia a saber que pueden estar cerca, que pueden seguir acariciando, tocando y hablándole a la persona es importante. Normalmente la familia también tiene miedo de cómo será el final, cómo actuar en cada circunstancia. Aquí también el equipo en su conjunto deberá ir acompañando a la familia en este proceso de acuerdo a la enfermedad y a los síntomas que se presentan. El médico sabe y puede prever cómo se presentará el final y qué es lo que la familia puede esperar y qué hacer en cada momento. También a veces la familia tiene que asumir decisiones muy difíciles, sobre todo cuando no se han hablado antes. Comentaba sobre los documentos que existen sobre voluntad anticipada, que desafortunadamente no están ni en todos los países, y aún en donde existen no se conocen bien, no se han difundido lo suficiente, y por lo tanto muchas veces al final de la vida, sobre todo en las familias donde la información, la comunicación no ha sido abierta, no ha sido honesta, pues se encuentran en momentos donde tienen que decidir sobre, por ejemplo, una sedación paliativa. Y aquí las familias pueden encontrarse con momentos muy difíciles, sobre todo cuando antes de la enfermedad ya había disfuncionalidad. Podemos encontrar un conflicto real en la familia. Por ello es importante que, como les decía antes, desde el primer momento en que conocemos al paciente y a la familia, tratar de conocer la historia detrás de las personas, tener como el cuadro completo, como la fotografía entera, para saber cómo funciona esta familia y qué problemas podríamos enfrentar hacia el final de la vida. En la medida que podamos detectar esto, podemos también intervenir y prever situaciones difíciles. ¿Qué ayuda en el final de la vida con la familia? Pues ayuda a escuchar, seguir informando, normalizar, el que sepan que lo que están sintiendo es normal. Guiar en cada momento sobre la importancia de cambiar el objetivo. Recordemos, estamos al final, estamos en la fase agónica, y aquí lo importante es estar en el sentido más amplio de la palabra, en lugar de hacer. Ya no hay que correr para encontrar medicamentos o para resolver problemas de distancia, de actividades. Lo importante es estar ahí al lado del paciente, acompañándolo al final.